Gracias por tus palabras, David. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a la SOMAN, especialmente al doctor Sánchez Villanueva, a la doctora Martínez, como coordinadores, a invitarme para hablar de un tema que no sé si voy a arrojar mucha luz o voy a poner más preguntas al final que respuestas. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, en las cuales, como pueden ver, también están laboratorios relacionados con los anticoagulantes orales de acción directa. Y este es un poco el guión que voy a seguir: la FA en diálisis, la prevalencia y su posible o no asociación con eventos tromboembólicos, si son válidas las escalas de riesgo clásicas Hasble, Church, BASC que estamos utilizando, la fibrilación auricular no valvular y anticoagulación en diálisis, antivitamina K, ACOTS, problemas relacionados con los antivitamina K, alternativas a la anticoagulación oral y unas conclusiones. Bien, ya sabemos que en los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente a medida que avanza la enfermedad renal crónica, la prevalencia es claramente superior a la de la población general de la misma edad y sexo, y eso es especialmente prevalente en los pacientes en diálisis, en los cuales la prevalencia puede llegar a ser de hasta un 30%. En estudios más recientes depende de cómo se tipifica la fibrilación auricular, cómo se determina, etc. Pero voy a coger el agua. Y eso sería, en parte, porque la fibrilación auricular y la enfermedad renal crónica comparten aspectos comunes, como factores de riesgo, como la edad, el sexo varón, tabaquismo, hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, y también porque comparten otros mecanismos fisiopatológicos como la inflamación, el estrés oxidativo y la fibrosis, en los cuales la enfermedad renal crónica podía agravar el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Aunque también puede haber un sesgo de selección, porque nuestros pacientes 3 veces por semana están en la sesión de diálisis y, por lo tanto, es más fácil que detectemos si aparece una arritmia. Y la pregunta es, ¿y la presencia de fibrilación auricular en los pacientes en diálisis se asocia con un aumento del riesgo de ictus? Bueno, si vemos los datos de este estudio, parece que sí, de unos 5.629 pacientes que desarrollan fibrilación auricular crónica, se vio que hubo una prevalencia de 22.8 ictus por 1.000 pacientes versus isquémicos versus 5 por cada 1.000 habitantes, hemorrágicos, y lo que se veía es que a medida que aumentaba el grado de Church-BASC, aumentaba el riesgo de desarrollar un ictus isquémico. Sin embargo, si hacemos una revisión de la literatura, vemos que hay varios estudios y unos dan datos positivos y otros dan datos negativos. 5 dan datos negativos y 3 datos positivos. Los que dan datos positivos de asociación, en principio, todos utilizan el concepto de ictus isquémico, los otros algunos utilizan ictus isquémico más ictus hemorrágico, que puede ser un confusor. Hay variables que confunden por en medio, como por ejemplo que unos utilizan también antivitamina K, otros incluyen pacientes que basalmente ya tenían enfermedad, un ictus isquémico o un ictus hemorrágico, por lo tanto es difícil sacar conclusiones claras. La impresión general es que sí que se asocia, pero tal vez a lo mejor se asocia menos que en la población general. Y la otra pregunta, bueno, realmente cuando estamos midiendo las escalas de pronósticas, ¿son iguales a las de la población general? Aquí les traigo datos del estudio SCREAM, que incluyó 36.000 pacientes con fibrilación auricular y analizó cuáles son los factores predictores de ictus en función de los diferentes scores, en función de la función renal preservada, levemente disminuida, leve, moderada o severa, que filtrados por debajo de 30. Bueno, pues utilizaron 6 scores que utilizan los cardiólogos, el AFI, el CHATS modificado, el CHATS-BASC, el clásico de las guías cardiológicas, y el ATRA y el Garfield. Bueno, pues al final lo que vieron es que el que mejor se ajustaba era, curiosamente, el CHATS modificado más que el CHATS-BASC. Y, digamos, iba bien a todos los estadios de enfermedad renal. Sin embargo, si nos fijamos aquí, vemos que precisamente en los de enfermedad renal avanzada parece que se perdía este efecto. Pero lo que sí que está claro que parecía que CHATS-BASC no parecía que fuera de los que mejor funcionaran.
Si nosotros utilizamos la escala de Church-Basque, la que utilizan los cardiólogos, tenemos que prácticamente anticoagular al 100% de nuestros pacientes, porque todos tienen hipertensión, muchos diabetes, son añosos, han tenido enfermedad vascular, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad es que esto no está del todo demostrado que realmente esté esta indicación, y de hecho, hablaremos más adelante de Briese, acaba de promover otra escala que llama el Dialysis Risk Score, en el que incluye ictus isquémico o accidente isquémico transitorio previo, diabetes, edad superior a 75 años, como factores sumantes, y como factores restantes, hemorragia gastrointestinal como proxy de riesgo de hemorragia. ¿Y por qué lo hace esto? Porque él lo que dice es que ha utilizado la base de datos del estudio Valkyrie, que más adelante presentaré. Lo que viene a decir es que hay que valorar muy bien el riesgo en cuanto a prevención de eventos trombóticos, valorando conjuntamente con el incremento de riesgo hemorrágico. Y él lo que dice es anticoagular si el dialysis score es superior a 2 y no anticoagular si es inferior a 2, para coger a aquellos pacientes que más se benefician en cuanto a riesgo-beneficio. Y ya directamente dice, no pone ninguna antivitamina K. Dice, si estamos hablando de un paciente en diálisis, apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas, a pesar de la ausencia de evidencia, y rivaroxaban 10 miligramos. 10 miligramos, que curiosamente es la dosis mitad, cuando la dosis de reducción que se da para los pacientes con insuficiencia renal es de 15 miligramos, la dosis plena es de 20. Habla también de reducir, sobre todo, las dosis de heparina en diálisis a las mínimas indispensables y reevaluar si el paciente está tomando antiagregación, si se puede reducir, se puede suspender o acortar el tiempo de administración para reducir al máximo el riesgo de sangrado. Y lo mismo ocurre con el Hasbled, o los scores de sangrado que utilizamos, tanto tenemos Hasbled, el Atria, el Hemorrhage o el Orbit. Pues realmente el C estadístico es relativamente bajo, y fíjense como incluso el Hasbled que tenemos, que es el clásico que utilizan los cardiólogos, parece que infraestima el riesgo de sangrado. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Bueno, tenemos unos pacientes con un exceso de riesgo tromboembólico y a la vez un incremento del riesgo hemorrágico. El exceso de riesgo trombótico es por las alteraciones de la pared vascular, aterosclerosis acelerada, arteriosclerosis, fibrosis atrial, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción endotelial, alteraciones del flujo local, la pérdida de función sistólica en la aurícula, la dilatación de la misma, activación del sistema renina-angiotensina, inflamación, estado protrombótico, alteración de las plaquetas, que en este caso serían protrombóticas, y es lo que se llama la famosa tríada de Virchow, que ya describió hace unos cuantos años. Y por otro lado tenemos la clásica disfunción plaquetaria, con disminución de la adhesión y de la agregación, de la interacción plaqueta-subendotelio, el papel de la anemia y otros tratamientos que pueden ser deleterios para la función plaquetaria. Y la pregunta es, ¿y hay que anticoagular a nuestros pacientes? Evidencia. Por ensayos clínicos, 0. No tenemos ni un ensayo clínico que nos hable de la evidencia de anticoagular con antivitamina K en nuestros pacientes. Y si miramos los estudios observacionales, con todos los sesgos que pueda haber, fíjense cómo parece que los que reciben warfarina no solamente no van mejor, sino que van claramente peor que los que no están anticoagulados. Esto llevó a un metaanálisis de estudios observacionales con todas las limitaciones, sesgos de selección, etcétera, etcétera, que puedan decir, pero fíjense cómo realmente en este metaanálisis, en el paciente con enfermedad renal crónica no en diálisis, hay una reducción del riesgo de ictus, hay una reducción del riesgo de mortalidad, pero no en los pacientes en hemodiálisis, y sí que hay una tendencia a un incremento del riesgo de sangrado, como es lógico, pero que en el subgrupo de pacientes en hemodiálisis este es claramente significativo. Por lo tanto, no hay evidencias de estudios observacionales, con todas las limitaciones y críticas que ustedes me puedan decir, de un beneficio de la anticoagulación con antivitamina K para la fibrilación auricular en los pacientes en diálisis. ¿Y qué me dicen de los pacientes en diálisis peritoneal? Bueno, pues aquí la verdad es que los datos son todavía peores, ¿no? Hay muy poca evidencia. Que les traigo un estudio en el cual, pues también, e incluso en pacientes en diálisis peritoneal, a la izquierda lo que podemos ver es que el tiempo en rango terapéutico es pobre, como en los pacientes en hemodiálisis, y si miramos no hay una reducción del riesgo de muerte, hay una tendencia no significativa al riesgo de ictus isquémico y de ictus hemorrágico, sin evidencias de incrementos del sangrado.
Afortunadamente tenemos dos estudios en marcha, el abecadial y el downward. Son estudios que están aleatorizando pacientes a recibir warfarina o cumarínico versus no anticoagulación. Están los dos en marcha y estamos esperando los resultados de estos estudios que nos pueden arrojar un poco de luz. ¿Y qué tenemos de ensayos clínicos con anticoagulantes orales de acción directa? Bueno, pues la verdad es que tenemos muy poca cosa. El estudio, el RENAL-AF con apixaban, se acabó prematuramente cuando habían reclutado 154 de los 760 pacientes previstos y se acortó el tiempo por temas de financiación, pero realmente tampoco pinta demasiado bien, ¿no? Hubo más sangrados en el grupo de apixaban. Hay una tendencia a mayor mortalidad en el grupo en cuanto a mortalidad cardiovascular en el grupo de apixaban, sin prácticamente diferencias en sangrado intracraneal ni en ictus isquémico. Por lo tanto, bueno, pues la verdad es que tenemos que esperar otros resultados que están en marcha, pero la verdad es que tampoco es que acabe de pintar excesivamente bien. En cambio, este estudio, que creo que ha pasado relativamente desapercibido, creo que es un estudio muy interesante y que tenemos que plantearnos si tenemos que cambiar nosotros la manera de actuar con nuestros pacientes, es el estudio Valkyrie. El estudio Valkyrie incluyó 132 pacientes en diálisis que fueron aleatorizados antivitamina K para conseguir un INR entre 2 y 3, rivaroxaban 10 miligramos y rivaroxaban 10 miligramos más vitamina K2. ¿Por qué vitamina K2? Pues porque es la principal activadora de matrix glprotein, la principal proteína que inhibe la calcificación vascular, y en los pacientes renales hay una disminución de la actividad de esta proteína. Inicialmente intentaron valorar el efecto sobre la calcificación vascular. No hubo diferencias significativas, pero prosiguieron el estudio con los pacientes aleatorizados en cada una de estas 3 remas. Y como pueden ver, para el evento compuesto fatal o no fatal de ictus, eventos cardíacos y otros eventos vasculares, realmente hubo una reducción dramática y significativa del riesgo de eventos respecto a los antivitamina K. Y además hubo una reducción del riesgo de sangrado. Por lo tanto, tenemos al menos una pequeña pero evidencia positiva de que al menos rivaroxaban 10 miligramos es mejor claramente que la warfarina en el tratamiento de la fibrilación auricular en los pacientes en diálisis, aunque no hubo una reducción significativa ni del riesgo de ictus ni de mortalidad, pero sí una reducción de eventos vasculares tomadas en conjunto, probablemente por el bajo número de pacientes reclutados. Están en marcha el Axadia, que está comparando apixaban 2,5 miligramos versus warfarina, y el Safe Dialysis, que compara apixaban 5 o 2,5 miligramos 2 veces al día versus warfarina, o incluso la no anticoagulación. Y esperamos los resultados de estos estudios para que nos arrojen un poco de luz. ¿Y qué tenemos de los estudios observacionales? Bueno, aparece este estudio, Circulation, en el 2018, que parecía la panacea. Comparó en un estudio retrospectivo con Propensity Score, comparó pacientes que recibían warfarina versus pacientes que estaban tratados con apixaban. No hubo diferencias en cuanto al riesgo de ictus y una tendencia a un menor riesgo de sangrado mayor. Cuando se hizo un análisis de sensibilidad, parecía que la dosis de 5 miligramos se asociaba a una disminución del riesgo de ictus, del riesgo de sangrado mayor, curiosamente, sin incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal y, además, una reducción del riesgo de muerte. Por lo tanto, parecería que la dosis plena de apixaban en pacientes en diálisis sería positiva. Sin embargo, pocos meses después aparece un jarro de agua fría, que este estudio retrospectivo que compara en pacientes en diálisis con fibrilación auricular no valvular incidente apixaban versus no tratamiento. Y en ese estudio lo que se ve es que el evento primario, apixaban, no disminuye significativamente, sino que incluso aumenta de forma no significativa, todo hay que decirlo, el riesgo de ictus, el riesgo de accidentes isquémicos transitorios y de embolismo sistémico, un hazard ratio de 1.24. Si miramos el evento secundario, que es hemorragia fatal o hemorragia intracraneal, sí que aumenta de 2,74 veces el riesgo de hemorragia. Y cuando hacen un análisis combinado del evento primario y secundario, vio que las dosis máximas eran las que se asociaban con más eventos y no las dosis reducidas, pero estábamos comparando con no tratamiento.
Y ahí sale un metaanálisis que recoge todos estos estudios observacionales con todas las limitaciones que esto tenga, que viene a decir que en los pacientes en diálisis la anticoagulación oral no se asocia con una reducción de ictus, eventos tromboembólicos en general, que los pacientes que recibían apixaban 5 miligramos cada 12 horas se asociaban con menor riesgo de mortalidad que apixaban 2,5 miligramos o que warfarina, pero que warfarina, dabigatran y rivaroxaban se asociaban con un aumento del riesgo de sangrado. Tenemos que decir que en este estudio no habían estudios que analizaran la eficacia, solo la seguridad de dabigatran y de rivaroxaban. Y este otro estudio también, más reciente, que parecía que un metaanálisis de 9 estudios, no demostró diferencias respecto entre ACOTS y antivitamina K en cuanto a ictus, eventos isquémicos, sangrado gastrointestinal, sangrado mayor o hemorragia intracerebral, a diferencia de lo que ocurre en la población general, que hay una reducción dramática de la hemorragia intracerebral cuando utilizamos ACOTS versus antivitamina K, aunque podemos decir que parece que está en el lado bueno, pero cuando analiza anticoagulación oral versus no anticoagulación oral, vemos que se aumenta el riesgo de ictus isquémico y de embolismo sistémico sin incrementar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, esto nos lleva a unas preguntas claves en diálisis que creo que plantea muy bien De Vriese y que les aconsejo esta editorial porque realmente, esta revisión porque es fantástica, ¿no? Dice, ¿la FA es un factor de riesgo para ictus en diálisis? Bueno, parece que no está claro, pero que sí que podría serlo, ¿no? Pero si lo es, parece ser menor y que la pregunta es, ¿esto es porque realmente aumenta los riesgos de eventos tromboembólicos o porque es un surrogado de enfermedad cardiovascular? El paciente que tiene fibrilación auricular, por supuesto, tiene más enfermedad cardiovascular y puede tener más ictus isquémicos por esta causa. El riesgo competitivo de mortalidad, estos pacientes tienen mayor mortalidad y por lo tanto a lo mejor no tienen tiempo de desarrollar el ictus. El posible efecto protector de la heparina durante la sesión de diálisis o también una FA subclínica, que estos pacientes de repente tengan una FA, esto les afecte y les produzca un ictus, que no lo detectamos y que parezca que sea un ictus isquémico en un paciente con ritmo sinusal. Y la pregunta es, ¿deben recibir anticoagulación los pacientes con FA en diálisis? Y ellos responden, no debe recibir anticoagulación oral de forma rutinaria, ningún estudio ha demostrado firmemente mayor protección frente al ictus y hay más riesgo de hemorragia, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo, y son contrarios a anticoagular con antivitamina K, por lo que veremos más adelante, que son pues, bueno, el tiempo bajo tiempo en rango terapéutica, la variabilidad del INR y que estos pacientes frecuentemente o interrumpen o directamente discontinúan por algún problema la antivitamina K y por lo tanto protegen menos frente al ictus. Y esos son los problemas relacionados con los antivitamina K, la estabilidad del INR, la calcificación valvular vascular, y no voy a hablar aquí, pero también podría ser un tema interesante, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica, la nefropatía por warfarina o la mayor progresión de la enfermedad renal con los antivitamina K. Sabemos que a medida que disminuye la función renal, disminuye el tiempo en rango terapéutico y, como pueden ver, tener un mal tiempo en rango terapéutico realmente no te protege. Las guías cardiológicas hablan de estar en rango terapéutico alrededor de un 70% del tiempo. Se tolera 65%. Los pacientes en diálisis en los diferentes estudios raramente llegan al 50%. Por lo tanto, a lo mejor incluso no solamente no lo estamos haciendo bien, sino que le podemos estar haciendo mal, como vemos en esta diapositiva, que realmente los que tienen peor control del tiempo en rango terapéutico funcionan peor que los que no están anticoagulados. También se ha visto que la variabilidad, la desviación estándar, que es altísima en los pacientes en diálisis, también se asocia con aumento de mortalidad y aumento de sangrado. Y lo que es peor, estos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tienen más riesgo de desarrollar un INR elevado, y cuando desarrollan este INR elevado, la reversibilidad, volver otra vez a un INR normal, está más enlentecida y además el riesgo de sangrado se multiplica por más de 5 veces. Les he comentado que estos fármacos pueden favorecer la calcificación vascular, por supuesto, porque al inhibir la acción de la vitamina K impide la gamma carboxilación de matrix Gla-protein, que es la principal proteína inhibidora de la calcificación vascular. Por lo tanto, favorecería el desarrollo de esta calcificación vascular. En cambio, los ACOTS, inhibiendo la activación de los receptores PAR, podrían tener un efecto, de cierta manera, de protección cardiovascular.
¿Y es importante esta calcificación vascular? Bueno, pues la calcificación vascular produce lógicamente rigidez arterial. ¿Y qué produce la rigidez arterial? Bueno, aumenta la velocidad de la onda de pulso. Eso quiere decir que la onda refleja, impacta antes, vuelve antes e impacta en sístole en lugar de impactar en diástole. Cuando impacta en sístole lo que hace es aumentar la presión de pulso, por lo tanto hace que el corazón tenga que trabajar más, mayor gasto de oxígeno y además hipertrofia ventricular izquierda. Y además se reduce la presión de perfusión por el tiempo de perfusión a nivel de la diástole, que es cuando el corazón se perfunde. Además, el aumento de la presión de pulso y sobre todo, como pueden ver a la derecha, la microcirculación de una arteria elástica es una microcirculación que es un flujo laminar. En cambio, la microcirculación de unas arterias, digamos, rígidas, tiene un flujo pulsátil y un flujo de alta presión que impacta negativamente sobre dos territorios de alto flujo y baja presión, sistema nervioso central y riñón. En este estudio podemos ver que la warfarina favorece la calcificación vascular, es el principal factor favorecedor de la calcificación vascular, no solamente a nivel carotídeo, se ha visto a nivel coronario, a otras arterias. Y este estudio también es muy interesante en pacientes en diálisis, que esa rigidez arterial se asociaba con un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca, también de enfermedad vascular periférica y de estenosis aórtica. También se ha visto que acelera la progresión de la estenosis valvular y la calcificación valvular, por lo tanto podemos tener valvulopatías asociadas también a la warfarina, o acelerado por la warfarina y, por supuesto, la calcifilaxis, que en un 50% de los pacientes que desarrollan calcifilaxis, detrás están los antivitamínicos. Y la pregunta es, bueno, pues está claro, ¿qué hacemos? Bueno, pues las evidencias a día de hoy, desde el punto de vista de evidencia científica, cero, ¿no? Entonces, pues claro, dices, pues no tenemos una evidencia científica de ensayos clínicos aleatorizados, pues un poco lo que te viene a decir es, salga el sol por Antequera, hagan lo que usted crea e individualice el tratamiento de cada paciente. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, pues cada guía dice lo suyo. Las guías americanas dicen warfarina o apixaban, basados en estudios farmacocinéticos, aunque dice que como está basado en estudios observacionales, recomendación clase 2B. Las guías europeas dicen que no hay ensayos clínicos y, por lo tanto, los estudios observacionales cuestionan el beneficio de la anticoagulación oral en estos pacientes, como hemos visto, hay un posible menor riesgo de sangrado con ACOTS, ¿no? Pero que los ACOTS no están aprobados en pacientes en diálisis. Y las CADIGO directamente habla que no hay evidencia de recomendar de forma rutinaria warfarina u otros antivitamínicos, especialmente cuando se equilibran los riesgos significativos de hemorragia, de calcificación vascular acelerada y arteriopatía urémica calcificante. Y aquí podemos ver cómo realmente, fíjense, cómo las guías clínicas europeas nos dicen claramente que no usar los diferentes anti-ACOTS en pacientes en diálisis. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues podemos plantear el cierre percutáneo de la orejuela. Es una alternativa terapéutica bastante interesante, novedosa y que puede ser una alternativa a nuestros pacientes. ¿En qué se basa? Bueno, pues que la orejuela izquierda acumula el 90% de los trombos en fibrilación auricular no valvular. Y sabemos la problemática que representa para nuestros pacientes la anticoagulación, tanto el riesgo de aumento tromboembólico como el riesgo hemorrágico. Por lo tanto, el cierre percutáneo de la orejuela izquierda puede ser una alternativa válida a la anticoagulación oral. Aquí les traigo un estudio de Simonetta Genovesi, que ha trabajado mucho en fibrilación auricular, y compara 92 cierres percutáneos de orejuela en pacientes en diálisis con 114 antivitamínicos o 148 sin anticoagulación. Como pueden ver, no hay eventos tromboembólicos con el cierre percutáneo, hay menor tendencia a riesgo hemorrágico, especialmente pasados los primeros 21 meses, porque al principio del cierre percutáneo de la orejuela hay que dar un poco de antiagregación para evitar la trombosis del dispositivo, pero luego ya, una vez le quitas, realmente reduce el riesgo de sangrado, hay una disminución de la mortalidad total y hay un discreta tendencia a menos eventos cardiovasculares. Por lo tanto, realmente parece atractiva y además, en cuanto a eficacia, el 100% de los procedimientos fueron exitosos. Sin embargo, no todos son cosas buenas. Aquí tenemos otro estudio que recoge el
digamos, compara el cierre percutáneo de Orejuela en 21.000 pacientes, de los cuales 571 estaban en diálisis, y podemos ver cómo, aunque el procedimiento es seguro y no da problemas, se incrementa muchísimo la mortalidad intradiálisis, casi por 6 veces, y hay una tendencia también a tener más riesgo de taponamiento cardíaco. En cambio, digamos, no hay más riesgo de ictus, no hay más riesgo de embolismo sistémico ni de sangrado. Y, por lo tanto, como conclusión, la FA es la arritmia crónica más frecuente en enfermedad renal crónica terminal en diálisis, la cual se asocia con un peor pronóstico. Hay un mayor riesgo de ictus, embolismo sistémico, probablemente, pero sobre todo de ictus, pero no tan claro de embolismo sistémico, y la pregunta es factor de riesgo, como en la población general, o es un surrogado de enfermedad cardiovascular, como propone el doctor Briese. Existen limitaciones en los scores de predicción de ictus, embolismo sistémico, de sangrado, tanto el CHAS-BASC como el HAS-BLED, como hemos visto en esta población. Tenemos que utilizar otros, como el Dialysis Risk Score. En pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis los datos son limitados y no está claro el beneficio de warfarina, pero tampoco de ACOTS versus la no anticoagulación, y estamos esperando realmente los estudios los ensayos clínicos tanto con antivitamina K como los anticoagulantes orales de acción directa, que nos darán un poco más de respuesta. Esto nos puede llevar a una indicación de anticoagulación oral más selectiva, como propone el doctor Briese. Los antivitamina K se asocian con una peor calidad de la anticoagulación, así como mayor riesgo de calcificación valvular vascular o de calcifilaxis, y por lo tanto una alternativa para evitar la anticoagulación y reducir el riesgo de ictus y embolismo sistémico en nuestros pacientes podría ser el cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Muchas gracias.